Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn. Hoy tengo para ti la historia del grunge metal o el grunge rock, ya que obviamente a pesar de ser metal como dicen algunos, no tiene un sonido tan contundente para aunque claro que sí tiene sus excepciones, claro está, pero solo lo menciono por fan quisquillosos, pues el grunge es simplemente rock. Además, abro el tema para después hablar de otro miembro del Club de los 27, el famoso y gran artista que fuere Kurt Cobain, pero eso lo dejaremos para dos videos, uno hablando de él y el otro sobre Nirvana. Si quieres este y más contenido, puedes ayudarme suscribiéndote, dándole clic al botón y activando la campanita. Sin más, comenzamos con la historia del grunge metal. Se cree que el término grunge proviene de una pronunciación relajada del adjetivo grungy, jerga usada en inglés para decir sucio, el cual se originó como jerga de los términos en inglés dirt, que puede traducirse como suciedad o mugre. También tenemos el término filth, inmundicia o porquería. Generalmente se acredita a Mark Arm, entonces vocalista del grupo Green River y posteriormente de Mudhoney, como la primera persona que utilizó el término grunge, refiriéndose a un nuevo estilo musical. Arm usó la palabra en el 81 en una carta que escribió y envió bajo su nombre de pila, Mark McLaughlin, a la revista de Seattle Desperate Times, en la que criticaba su anterior banda, Mr. Eve Anti-Calculations, llamada Pure Grunge, Pure White Noise, Pure Shit, grunge puro, puro ruido de fondo, pura basura. El director de la revista, Clark Humphrey, mencionó esta como la primera vez que se utilizaba la palabra para referirse a una banda de Seattle, y añadió que Bruce Pevitt, de la discografía Sub Pop, popularizó el término al usarlo frecuentemente para describir el estilo de Green River, a pesar de que Arm usó el término originalmente de forma despectiva y acabó denominando uno de los géneros musicales más populares de la década de los años 90. El grunge, en ocasiones conocidos como sonido de Seattle, es un subgénero del rock alternativo influido por el punk, el hardcore punk, el noise rock, el heavy metal y con estructuras cercanas al pop rock clásico. Surgió a finales de la década de los 80 con grupos provenientes principalmente del estado norteamericano de Washington, en particular del área de Seattle. La primera compañía que impulsó y dio a conocer el género fue la discográfica Sub Pop, apoyando a bandas que serían fundamentales en el desarrollo del naciente género como Nirvana, Green River, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Las características distintivas del sonido grunge eran sus guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas, melodías vocales muchas veces pegadizas y repetitivas, así como baterías predominantes, mientras sus letras se caracterizaban por reflejar apatía y desencanto. Las canciones primerizas y más agresivas del género estuvieron influenciadas por el sludge metal, cosa de la que hablaremos después. Como género musical se caracteriza por las guitarras distorsionadas, melodías repetitivas y batería pesada de herencia punk y del heavy metal, siendo más complejo que el punk en sus melodías, pero sin la pesadez del metal. Varios sellos musicales independientes fueron los que permitieron llevar este estilo de música al público en sus inicios. Muchas de las bandas más exitosas de la época fueron asociadas con la compañía discográfica independiente Sub Pop de Seattle. Sin embargo, otros sellos independientes de dicha ciudad también ganaron reconocimiento, incluyendo Kill Rock Stars y K Records. El ejecutivo David Geffen también tuvo un papel importante en la comercialización del grunge. La escena grunge tuvo también fuertes influencias de la cultura musical del noroeste de Estados Unidos y de la cultura juvenil local. El parecido a otras bandas de la misma procedencia, como The Fabulous Wailers y, más particularmente, The Sonics, las letras del grunge destacan por su desencanto y apatía y por tratar temas como la alineación, la búsqueda de la libertad o la marginación social. A través de estos temas, los músicos del género mostraban su disconformidad con la sociedad y con los variados prejuicios de esta, lo que los aproximaba tanto al punk como a la generación X o Generation X. Sin embargo, no todas las canciones de grunge tenían este tipo de temáticas. Un claro ejemplo es la canción In Bloom de Nirvana, de temática humorística, así como Touch Me I'm Sick de Mudhoney. Uno de los objetivos de las críticas de algunas letras eran las bandas de hair metal y de otros géneros de rock que obtuvieron éxito comercial durante los 80, algo palpable en la canción Big Dumb Sex de Soundgarden, tema en el que se satiriza a dichas bandas. Los conciertos de estas bandas también marcaron una diferencia respecto a otras escenas musicales, destacando por su energía, temperamento, así como por la sobriedad de su puesta en escena, debido al rechazo a los altos presupuestos y a la opulencia que habían caracterizado hasta ese momento las actuaciones de muchos grupos con éxito comercial. El álbum recopilatorio Deep Six, lanzado en el 86 por la compañía discográfica C-Seeds Records, más tarde rebautizada como A&M, es uno de los primeros álbumes del género. La grabación incluía varias canciones de 6 grupos: Green River, Soundgarden, The Melvins, Malfunction, Skin Yard y The Human. Para varios de ellos fue su primera aparición en un álbum. En este disco, los artistas tenían un sonido agresivo, principalmente heavy, que mezclaba los tempos lentos del heavy metal con la intensidad del hardcore. Como Jack Endino comentó, la gente solo decía: bien, ¿qué clase de música es esta? No es metal, no es punk,
¿qué es? La gente diría eureka. Estas bandas tienen algo en común. Más tarde en el mismo año, Bruce Pavett lanzó en su discográfica Sub Pop el álbum recopilatorio Sub Pop 100, que contenía otros temas de los primeros grupos de grunge, así como el primer EP de Green River, Dry as a Bone. Uno de los primeros catálogos de Sub Pop describía el EP de Green River como Ultra Loose Grunge that destroyed the morals of a generation. Bruce Pavett y Jonathan Ponyman, también de Sub Pop, inspirados por otras escenas regionales que habían aparecido en la historia de la música, trabajaron para asegurar que su sello proyectara un sonido Seattle, reforzando un estilo similar en la producción y en el material gráfico de los álbumes. También procuraron tener un trabajo publicitario en forma con miras a extender la popularidad de la escena. Un ejemplo de estos son las imágenes de los primeros conciertos de grunge, que pese a su escasa audiencia, algunos con asistencia menor a unas cuantas docenas de personas, creaban la impresión de que se trataban de eventos masivos gracias al trabajo de Charles Peterson, el fotógrafo de Sub Pop. Otras discográficas de la zona del Pacífico Noroeste se sumaron a Sub Pop para ayudar a la promoción del grunge, como la ya citada Seed Records, Struss Records, MTV Records y Pop Llama Records. Fue en esta época cuando se produjo la separación de Green River. Cada uno de sus miembros tomó rumbos distintos que a la larga serían determinantes en el posterior desarrollo de la escena. Steve Turner y Mark Adam formaron Mudhoney, mientras que en el 88 Stone Gossard y Jeff Ament se unieron al cantante Andrew Wood, quien fuera vocalista del grupo Malfunction, para formar un nuevo grupo llamado Mother Love Bone. Los estilos de ambas bandas se distanciaron, ya que mientras Mudhoney siguió en parte la línea trazada por Green River, Mother Love Bone se caracterizó por un estilo que mezclaba el glam rock con el punk. Mudhoney, a partir de este momento, sirvió como bandera de la discográfica Sub Pop durante el movimiento en el que permanecieron en ella y se convirtieron en la punta de lanza del movimiento grunge en Seattle. Mientras tanto, el escritor especializado en música Michael Azerrad comentó que las primeras bandas del grunge, como los ya citados Mudhoney, Soundgarden y Taz, a pesar de que tenían estilos musicales muy diferentes, para un observador objetivo, existían en ellos algunas marcadas similitudes. El grunge atraería la atención de los medios del Reino Unido después de Pavett y Ponyman le preguntaran al periodista Everett True de la revista británica Melody Maker si podría escribir un artículo en dicha publicación sobre la escena musical local. En esta exposición ayudó a que el grunge fuese conocido fuera de la zona de Seattle durante finales de la década de los años 80 y provocó la asistencia de más público a sus conciertos. La aparición del grunge dentro de la prensa musical fue como la promesa del regreso a una visión más regional y de autor del rock americano. La popularidad creciente del grunge dentro de la escena musical underground provocó que varias bandas comenzasen a moverse hacia Seattle para aproximarse al estilo y sonido de las bandas originales de grunge. Steve Turner comentó al respecto: fue realmente malo hacerse pasar por bandas que surgieron aquí con cosas que no vienen de donde nosotros venimos. Como respuesta, muchas bandas de grunge diversificaron su estilo. Por ejemplo, Nirvana y Taz en particular crearon un estilo mucho más melódico en sus canciones. Heather Down, de la revista Backlash de Seattle, señaló que en el 90 muchos locales estaban cansados de la promoción exagerada creada alrededor de la escena de Seattle y esperaban que esa exposición mediática comenzara a desaparecer. La acogida masiva del grunge por parte de la audiencia se consideró como una reacción contra el dominio popular del glam metal, representado por bandas como Poison, Motley Crue, Rat o Bon Jovi, que había estado dominando las listas de éxitos musicales, especialmente en Estados Unidos, durante la década de los 80. La temática de las canciones grunge contrasta con las letras machistas del hair metal, ya que posee mayor sensibilidad y una marcada conciencia social, mientras que el glam metal, las letras hacían referencia en general a logros sexuales o haciendo alarde del consumo de drogas y alcohol. El sonido tan particular del grunge se debió en parte al aislamiento que tuvo Seattle de otras escenas musicales. Jonathan Ponyman, de la discográfica Sub Pop, comentaba: Seattle fue el ejemplo perfecto de una ciudad secundaria con una escena musical muy activa que fue ignorada por completo por la fijación de los medios estadounidenses en Los Ángeles o New York. Mark Adam replicaba que dicho aislamiento significaba: esta esquina del mapa estaba por naturaleza apartada de las ideas de otros. El grunge evolucionó desde la escena punk local y tuvo como fuentes principales de inspiración a bandas como The Farts, The Human, 10 Minute Warning, The Accused y The Fastbacks. También el estilo lento, pesado y sucio de The Melvins fue una de las influencias más significativas del sonido grunge. Además de los grupos del noroeste de Estados Unidos, otros grupos y escenas musicales influyeron en el grunge. Bandas de la escena alternativa estadounidense tales como Sonic Youth, The Pixies y Dinosaur Jr. se consideran influencias importantes en el movimiento. Sonic Youth fue uno de los grupos que más apoyaron y promovieron a la escena de Seattle, cuya influencia reforzó las actitudes decididamente independientes de sus músicos.
músicos. La influencia de The Pixies sobre Nirvana fue declarada por Kurt Cobain, quien comentó en una entrevista para la revista Rolling Stone que él se sentía tan fuertemente conectado con la banda que debería estar en ella. Nirvana adoptó en sus canciones la estructura consistente en estrofas melódicas y estribillos vigorosos, característica del estilo de The Pixies, y la popularización tanto en el grunge como en otros subgéneros del rock alternativo. Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, en un concierto en solitario en 2007, junto a las raíces alternativas y punks de la escena, muchas bandas de grunge estuvieron igualmente influidas por el heavy metal de principios de la década de los 70. Clinton Heylin, autor del libro Babylon's Burning: From Punk to Grunge, cita a Black Sabbath como quizá la influencia pre-punk más ubicua en la escena del noroeste. Black Sabbath jugó un papel importante en la configuración del sonido grunge, tanto con sus propios álbumes como con los que inspiraron. La influencia de Led Zeppelin es también evidente, en particular en el trabajo de Soundgarden, quienes en una entrevista a la revista Q apuntaron que estaban en deuda con el rock de los 70, pero despreciando el patente sexismo y machismo del género. El álbum de 1984 My World del grupo de hardcore punk de Los Ángeles Black Flag, del cual ya hablamos, en el cual combinaban el heavy metal con su sonido tradicional, causó un fuerte impacto en Seattle. Steve Turner, guitarrista de Mudhoney, comentó: mucha gente en todo el país odió de hecho el sonido lento de Black Flag, pero aquí fue realmente grandioso. Aquí fue Jay, ellos están locos y jodiendo el sonido. Turner, explicando la integración de influencias metaleras al grunge, comentaba: el hard rock y el metal nunca fueron enemigos del punk como lo fue en otras escenas. Aquí fue más bien, solo hay 20 personas aquí, en realidad no podemos encontrar un grupo que odiar. Los grupos de Seattle comenzaron a mezclar el metal y el punk en la escena del 84. Buena parte del reconocimiento que tuvo esta fusión se debe a la relativa popularización del estilo de The Human, el sonido crudo, distorsionado y el uso intensivo del feedback de algunas bandas del noise rock también influyó en el grunge. Entre estos grupos se encuentra el grupo de Wisconsin Killdozer y más notablemente la banda de San Francisco, Flipper, quienes eran conocidos por su noise punk lento y turbio. El grupo Butthole Surfers, cuyo estilo mezclaba el punk, el heavy metal y el noise rock, fue una influencia importante, particularmente en los primeros trabajos de Soundgarden y Nirvana. Soundgarden y otras bandas pioneras del grunge fueron influidas por las bandas post-punk británicas como Gang of Four y Bauhaus, quienes fueron muy populares a principios de los 80 en la escena de Seattle, después de que Neil Young tocaran algunos conciertos con Pearl Jam y grabaran juntos el álbum Mirror Ball. Algunos medios comenzaban a llamar a Young el padrino del grunge. Esto lo fundamentaban con su trabajo en su grupo Crazy Horse y en el uso habitual de la guitarra distorsionada en sus canciones, en particular en el álbum Rose Never Sleeps. Además de la influencia musical, Neil Young significó una gran influencia en la actitud y comportamiento de varios grupos. Eddie Vedder comentaría durante la inducción al Salón de la Fama del Rock de Young: él enseñó mucho a la banda sobre la dignidad y compromiso y sobre saber actuar en el momento. Una influencia similar, sí, que sin embargo aún no es muy considerada, fue Red Cross y su álbum Neurótica, acerca del cual el cofundador de Sub Pop afirmaba: Neurótica fue el que cambió mi vida y la de varias personas de la comunidad musical de Seattle. A menudo se ha debatido sobre la figura del grupo padrino del grunge y se ha otorgado esta denominación indistintivamente a The Melvins, Green River o Malfunction. Si se atiende al orden cronológico, claro, el padrino del grunge sería Malfunction, fundada en el 80, pero dado su carácter influyente en el resto de bandas, Green River podría ser considerado como la primera banda de grunge tal y como lo conocemos hoy en día. Al igual que The Melvins, acreedores al sonido pesado al que Nirvana daría tintes más melódicos después. Los grupos de grunge comenzarían a incursionar en el gran mercado musical. Durante finales de la década de 1980. Soundgarden se convirtió en la primera banda de grunge en firmar contrato con una compañía discográfica mayor al catálogo de A&M Records en el 89. Esta banda, junto a otros grupos recién contratados por las grandes compañías discográficas como Alice in Chains y Screaming Trees, tuvo un buen debut con sus primeros lanzamientos discográficos en dichas empresas. De acuerdo con lo que comentaba Jack Endino, y en 1989, Mother Love Bone logró su contratación por parte de la discográfica Polygram, iniciando de inmediato las grabaciones de lo que sería su primer álbum, Apple, pero el proyecto se frustró por la muerte por sobredosis de heroína del cantante Andrew Wood. Hacia mediados de los 90, Chris Cornell, cantante de Soundgarden, inició un proyecto en homenaje de su amigo Wood, para el cual invitó a Jeff Ament y Stone Gossard, ex miembros de Mother Love Bone, a colaborar. Mientras trabajaban en dicho
dicho proyecto se dieron a la casa de integrantes para formar un nuevo grupo. Aprovechando las sesiones de grabación del proyecto, que tomaría el nombre de Temple of the Dog, grabaron una serie de demos que distribuyeron entre varios conocidos. A través de estas grabaciones es como el cantante Eddie Vedder se integró en el grupo, que tiempo después tomaría el nombre de Pearl Jam. Mientras tanto, la recién surgida escena de Seattle comenzó a verse impregnada por las drogas, especialmente la heroína, de la que muchos músicos emergentes se confesaban adictos. Nirvana, grupo originario de Aberdeen, estado de Washington, comenzó a ser cortejado por sellos importantes hasta su firma con Geffen Records en el 90. En septiembre del 91, el grupo realizó su primer álbum para Geffen Records y segundo de su carrera, Nevermind. En un inicio, Geffen Records esperaba un éxito menor comparado al que obtuvo Sonic Youth con el álbum Go, lanzado por el mismo sello un año antes. Fue el lanzamiento del primer sencillo del álbum, Smells Like Teen Spirit, el que señaló la instigación del fenómeno de la música grunge. Gracias a la transmisión constante del video de la canción en la cadena MTV, Nevermind vendió 400,000 copias en una sola semana, en diciembre del 91. En enero del 92, Nevermind reemplazó el álbum Dangerous de la superestrella del pop Michael Jackson del número 1 de la lista de álbumes del Billboard. El éxito de Nevermind tomó por sorpresa a la industria musical. El álbum no solo popularizaría el grunge, sino que también establecería la viabilidad cultural y comercial del rock alternativo en general. Michael Azerrad afirmó que Nevermind simbolizó un cambio radical en la música rock, en el cual el glam metal, que había dominado el rock hasta entonces, fue reemplazado en favor de una música mucho más auténtica y relevante culturalmente. De inmediato, otros grupos de grunge comenzaron a replicar el éxito de Nirvana. El álbum debut de Pearl Jam, Ten, a pesar de que fue lanzado un mes antes que Nevermind, comenzó a acelerar sus ventas en el 92. Para la segunda mitad de dicho año, Ten se convirtió en el segundo gran éxito del grunge, al ser certificado como disco de oro en Estados Unidos y alcanzar el número 2 en las listas del Billboard. La oleada alcanzó a los álbumes Butterfinger de Soundgarden y Dear de Alice in Chains, que entraron en la lista de los 100 álbumes más vendidos de 1992. La discográfica A&M Records aprovechó el éxito comercial del grunge y volvió a lanzar el álbum del proyecto Temple of the Dog, en el cual un año antes apenas había alcanzado las 70,000 copias vendidas. El sello aprovechó que el álbum era de hecho una colaboración entre Pearl Jam y Soundgarden para catapultar a tal grado sus ventas que alcanzó el 1,000,000 de copias vendidas y la certificación de platino por parte de la RIA. Recordemos que esto era proto Pearl Jam. Otro factor que impulsó la popularidad del grunge se dio gracias a la película Singles, dirigida por Cameron Crowe y rodada a principios del 91. La trama de Singles gira precisamente alrededor de la escena musical de Seattle y en ella se puede ver a varios de los grupos del movimiento como Soundgarden, Pearl Jam o Alice in Chains actuando en pequeñas partes. La película no fue lanzada después de ser terminada, ya que la compañía Warner Bros. No sabía qué hacer con ella. Al comenzar a darse el fenómeno comercial del grunge, la película fue publicada en septiembre del 92. La banda sonora se convirtió en un muestrario de las principales bandas de la escena Seattle, incluyendo temas de Pearl Jam, Alice in Chains, Mother Love Bone o Mudhoney, aunque también se incluyeron canciones de Jimi Hendrix o de Smashing Pumpkins. La banda sonora de Singles también colaboró a que el movimiento grunge dejase de ser un fenómeno local y se extendiese por Estados Unidos, además de cristalizar la idea de una escena de Seattle entre el público mayoritario. El impacto del grunge comenzó a alcanzar dimensiones insospechadas y la revista Rolling Stone nombró a Seattle como el nuevo Liverpool. Las grandes compañías discográficas se enfocaron con mayor fuerza en la ciudad y comenzaron a contratar a las restantes bandas de Seattle, mientras una segunda oleada de bandas empezó a emigrar a la ciudad con la esperanza de alcanzar el éxito. Ya hacia el 93 comenzó a darse una reacción violenta en Seattle contra el grunge. Bruce Pavitt comentó que en la ciudad todas las cosas grunge eran tratadas con el mayor de los cinismos y con diversión, porque la mayoría de esas cosas eran un movimiento fabricado y siempre lo ha sido. Muchos artistas del movimiento grunge empezaron a sentirse incómodos con el éxito y la atención puesta en ellos, que eso conllevaba. Kurt Cobain, en una entrevista con Michael Azerrad, declaró: "Ser famoso es la última cosa que quise ser". Pearl Jam también comenzó a sentir el peso del éxito, en especial Eddie Vedder, en quien recayó la mayor parte de la atención. El siguiente álbum de Nirvana, In Utero, lanzado en el 93, fue concebido como un disco internacionalmente abrasivo y difícil. Chris Novoselic, bajista de Nirvana, lo describió como de un salvaje sonido agresivo, un verdadero álbum alternativo. A pesar de eso, In Utero alcanzaría la cima de las listas de Billboard en octubre del 93. Pearl Jam continuaría también su éxito comercial con su segundo álbum, Versus, lanzado en el 93. El álbum vendería 950,378 copias en su primera semana de lanzamiento, lo cual fue un récord de ventas en los Estados Unidos durante varios años, alcanzando al mismo tiempo el primer lugar de las listas de Billboard y el top 10 en la
la misma semana. Todo ello a pesar del sonido más crudo y abrasivo que su antecesor. Muchos fueron los factores que influyeron para que el grunge empezara a declinar en sus índices de popularidad. La aparición del post-grunge durante la segunda mitad de la década del 90 causó la progresiva suplantación del grunge por el post-grunge, con un estilo más suave y accesible, destronó a muchas bandas y trabajos de grunge. Aparecieron grupos más orientados a audiencias comerciales, con un sonido mucho más accesible, como Collective Soul, Silverchair o Bush, caracterizados por suavizar las guitarras distorsionadas del grunge con una producción mucho más pulida. Inversamente a esto, otro subgénero del rock alternativo, el Britpop, emerge como parte de una reacción en contra del dominio del grunge en el Reino Unido. En contraste con la dureza del grunge, el Britpop es definido como exuberante y lleno de juventud y deseo de reconocimiento. Grupos como Oasis o Blur se convirtieron en estándares del estilo. El vocalista de Blur, Damon Albarn, creador también de Gorillaz, llegó a admitir que su banda era un anti-grunge, mientras que Noel Gallagher, integrante de Oasis, criticó duramente el grunge, especialmente la canción I Hate Myself and Want to Die de Nirvana, sentenciando que todo esto del victimismo en la música era pura basura, refiriéndose inequívocamente al grunge. Muchos de los grandes grupos del grunge se separaron a mediados de los 90. Kurt Cobain comenzó a tener graves problemas con su adicción a las drogas y a principios del 94 entró en una clínica de rehabilitación, pero desapareció durante más de 2 semanas hasta ser encontrado el 8 de abril fallecido en su casa, lo que dio fin a la carrera de Nirvana. Ese mismo año, Pearl Jam canceló su gira de verano en protesta contra la empresa Ticketmaster, ya que habían encarecido los boletos de sus conciertos. Así, la banda comenzó un boicot contra la compañía que no solo redujo la cantidad de conciertos organizados por dicha empresa, sino que también los gestionados por muchas otras organizaciones similares bajo la negación del grupo, lo que hizo que no tuviese casi ningún concierto en los Estados Unidos durante 3 años. El año del 96 puede ser considerado el año que marca el final del grunge como género dominante. En este año, Alice in Chains dio sus últimas presentaciones en vivo con un ya muy distanciado y debilitado Layne Staley, quien comenzó a resentirse gravemente de sus problemas con las drogas, provocando la suspensión de conciertos y finalmente de la actividad de la banda hasta su fallecimiento en abril del 2002. En mayo apareció Down on the Upside, que a la postre sería el último álbum de Soundgarden. A pesar de tener algunas buenas críticas, el trabajo no obtuvo el éxito de sus anteriores producciones. Durante la grabación del álbum aparecieron fricciones entre los miembros del grupo, que llevarían a su disolución el 9 de abril del 97. Una suerte similar correría Screaming Trees, quienes editaron Dust, su último disco, en el 96, obteniendo pésimas ventas y acabando con la historia del grupo. Y al no encontrar ninguna compañía que les financiase su trabajo, ya a mediados del año, Pearl Jam lanzó uno de sus álbumes más polémicos, No Code, que estaba pasando como una ruptura completa del grupo con respecto a sus trabajos anteriores, en especial de Tim y del grupo en general. Las sesiones de grabación al inicio estuvieron llenas de tensión, lo que estuvo a punto de provocar la disolución del grupo. Sin embargo, pudieron superar sus problemas personales en gran medida ayudados por su nuevo bajista, Jack Irons. A partir del año 2006 se comienza a ver una reintegración de algunas de las bandas originales del movimiento. En dicho año, los integrantes de Alice in Chains se reúnen, integrando al cantante William Duvall en sustitución del fallecido Layne Staley. Y lanzaron un nuevo álbum el 29 de septiembre del 2009 titulado Black Gives Way to Blue. Soundgarden se reúne también en 2009, lanzando nuevo material discográfico y reiniciando conciertos en festivales por Estados Unidos y varios países más. El 2010 resurge la banda grunge Tattoo Falcone, TTF, banda fuertemente influenciada por el grunge de los 90 y por grupos como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. Los últimos días de agosto del 2015, Tattoo Falcone, TTF, comienzan una gira por Europa. Se presentó en escenarios en Madrid y Valencia, España, luego en Berlín y Hamburgo, en Alemania. En septiembre del 2015 comienza una gira en Sudamérica que parte de Ciudad de México, y por inconvenientes e imprevistos la banda no llegó a Bogotá, Colombia, como era previsto. Posteriormente llegan a Lima, Perú. Se presentó en 3 eventos que finalizarían la gira el 27 de septiembre del 2015. Más adelante, la banda sacó nuevos singles como Fight Forces del 2015, Tragedy del 2015, As Fight Forces del 2015 y As Been Aspirado en 2016. Hacia 2015, Pearl Jam es uno de los pocos grupos exitosos del grunge que sigue activo, habiendo editado 10 álbumes y consiguiendo perdurar e influir en la opinión pública a pesar de su sostenida actitud anticomercial. Mudhoney siguen sacando discos con relativa frecuencia, pero con mucho menos éxito que durante la época de popularidad del grunge. Y pues con esto terminamos la historia del grunge. Sin más, espero que te haya gustado. Yo soy Glenn y hasta la próxima.